El segundo año de este seminario permanente sobre lectoescritura. Es el primero de los 4 encuentros que están programados para este año, ¿sí? Vamos a tener seguramente uno en el mes de junio y después calculo que agosto o fin de agosto y octubre o algo parecido. Es un año muy cargado, ustedes saben, digamos, de eventos políticos institucionales el segundo semestre, entonces por eso en vez de 5 encuentros como tuvimos el año pasado decidimos hacer 4. Pero nuevamente recordarles que este es un seminario donde queremos concentrarnos y invitar a todos a poder escuchar experiencias, escuchar investigadores, escuchar decisores de política, docentes, directivos, investigadores que trabajan sobre esta problemática, que es el punto, creo yo, nodal del éxito o del fracaso de un sistema educativo. No estoy exagerando si digo eso, creo que todos lo sabemos. Y por lo tanto, como universidad para nosotros es un tema clave. Queremos en ese sentido aportar información, aportar debates, oportunidades de conocer diferentes perspectivas, diferentes programas, diferentes iniciativas y que podamos discutirla y traer también la experiencia de las escuelas y de las aulas en este sentido. Así que, como el año pasado también, este es un seminario, digamos, donde con presencia y participación se acredita después una certificación a fin de año, en la parte del aviso burocrático, pero para nosotros es muy importante apostar por este espacio, porque creemos que no es un tema que se resuelva, nos encontramos una vez y chau, y pensar que hay soluciones mágicas, porque no las hay. La verdad que hay que seguir trabajando mucho, hay que seguir investigando mucho, hay que poder evaluar los programas que se ponen en marcha, y hay que también aprender de la experiencia de los otros países para hacer mejor lo que tenemos que hacer mejor. Así que dicho esto, en primer lugar agradecerles a todos por venir, también obviamente a Vanessa para aceptar la invitación a presentar el programa y toda la iniciativa y la conceptualización de los problemas que tienen que ver con fluidez lectora, y obviamente dejar la palabra con Florencia, que es un poco la animadora de este seminario. Así que muchas gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos de vuelta, un placer, sobre todo ver tantos alumnos. Bueno, muchos de ustedes la conocen a Vanessa. Vanessa Nier es licenciada en Letras y es la persona que está haciendo el programa de fluidez lectora, evaluación y fluidez lectora en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que nos va a contar. Es investigadora de CONICET, tiene un larguísimo currículo y además a partir de ahora es docente de la universidad. Así que estamos muy contentos con eso también. Vamos a tener la misma dinámica que siempre. Ella va a presentar y después tenemos un largo espacio para preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Así que yo los dejo. Gracias. Bueno, mil gracias a ambos. Me voy a parar, así no pierdo las mañas. Puede ser que me enrosquen, sepan entender, soy un poco atolondrada. Bueno, entonces, sí, la idea de hoy es comentarles de qué se trata, ¿sí? Qué es la fluidez lectora, un poco recuperar el marco teórico desde el cual se formula el programa de fluidez, comentarles, ¿sí? Cómo está organizado, mostrarles algo de los materiales, de la implementación, de la propuesta de implementación en Ciudad, que se implementó el año pasado, en 2022, y este año, en 2023, con algunas características distintas, así que comentarles también esas particularidades. Bueno, empecemos. Cuando tenemos que hablar de fluidez lectora, tenemos que tener en cuenta que es un concepto que es sumamente estudiado desde en el año 75 aparecen los primeros trabajos focalizando en la fluidez, que se enfocaban sobre todo en la velocidad y en la precisión para leer palabras, pero en el año 2000 hubo un trabajo que tal vez ustedes ya han escuchado nombrar en este seminario, del National Reading Panel, donde se hicieron revisiones para saber cuáles eran las habilidades en las que un currículum tenía que enfocar para garantizar la alfabetización de los niños, y entre ellos, bueno, se tomó en cuenta el concepto, la idea de fluidez, que es la fluidez que se estaba estudiando en ese momento y cómo se trabajaba la fluidez en el aula, ¿sí? Porque eso era lo importante, ver, bueno, cuál es el impacto que tiene en el desarrollo de los lectores, ¿no?
Entonces, es un concepto que ha sido muy estudiado, muy revisado, y no hay una única definición, ¿sí? No hay consenso sobre las definiciones. De hecho, todos los trabajos de fluidez empiezan siempre tomando como referencia alguna definición. Si toman, por ejemplo, las tradicionales, ¿sí?, de Goff, entonces definen a la fluidez como la velocidad y la precisión para leer palabras, y entonces se mide tomando en cuenta esa variable. Pero a partir del año 2000, entonces, en el que se puso foco en la fluidez, otros trabajos y otros investigadores empezaron a ver qué sucedía entonces, no solo con la idea de fluidez y el desarrollo de la habilidad lectora, sino qué pasaba en las aulas. Y ahí el concepto de fluidez empezó a revisarse muchísimo. Entonces, en los últimos años, sobre todo a partir del 2005 en adelante, se empezaron a incorporar otros aspectos en la definición de fluidez. Y actualmente ya no se habla solo de un concepto, sino de un constructo más bien. Es decir, hay muchos conceptos que entran en juego para hablar de fluidez lectora. Una de esas variables o de dimensiones de la fluidez que se incorporó en los estudios más recientes es la prosodia, ¿sí? La prosodia es la habilidad que tenemos cuando hablamos para, por ejemplo, poner foco en las palabras las que queremos focalizar justamente, en las que queremos poner énfasis, estiramos a veces para poner énfasis, ponemos una pausa para darle dramatismo a la frase, aceleramos porque queremos notar, no sé, el apremio en una determinada situación. Eso lo hacemos cuando hablamos, y es lo que permite que nosotros interactuemos y que focalicemos la atención en el contenido de lo que estamos diciendo. En el caso de la lectura, la prosodia no está puesta. Hay algunas marcas, ahora los vamos a ver, hay algunos aspectos que nos pueden guiar en la prosodia, pero no está ahí. La tenemos que reponer, ¿sí?, los lectores. Entonces lo que se empezó a estudiar es justamente eso. ¿Qué pasa con esta variable cuando los niños están aprendiendo a leer? Y entonces, dentro de esa línea, es donde se empiezan a desarrollar los programas actuales de fluidez lectora. Todos, más allá de esto, de las definiciones más tradicionales, ¿sí?, o de las definiciones que incorporan estas nuevas variables, todos convergen o están de acuerdo en que en la fluidez lectora, ¿sí?, se articulan o suceden en simultáneo dos procesos fundamentales de la lectura: el reconocimiento de palabras, o lo que llamamos comúnmente de decodificación, y la comprensión, ¿sí? ¿Por qué son estos dos aspectos fundamentales? Porque cuando nosotros leemos tenemos que decodificar las palabras, tenemos que poder relacionarlas con el significado, procesar la palabra, activar su significado, relacionar una palabra con otra, extraer la idea de esa oración, relacionarla con la oración que sigue, hacer un procesamiento de la información de las frases, las oraciones que componen el texto, para quedarnos por poder construir una representación mental del contenido del texto que estoy leyendo, o sea, el significado, del sentido del texto con el que estoy relacionando en ese momento, y sobre el cual seguramente voy a querer o extraer información, aprender algo. Hay distintos objetivos con los cuales leemos, pero la comprensión es el proceso fundamental de la lectura, ¿sí? No hay lectura si no hay comprensión. O sea, nosotros leemos para comprender esos mensajes, para entender lo que quiso decir el autor. Después viene la interpretación, pero nosotros necesitamos comprender, ¿sí?, entender lo que se está transmitiendo en ese texto. Así sea un cuento, así sea un texto expositivo, un texto argumentativo, necesitamos procesar la información tal como está ahí presentada para poder decir que comprendimos lo que estamos leyendo. Entonces, necesitamos que ocurran estos dos procesos simultáneamente. Y para eso es fundamental el reconocimiento, o sea, que el reconocimiento de palabras se desarrolle de manera automática, ¿sí? Por eso les digo, aunque las definiciones actuales incorporan otros constructos, las concepciones tradicionales siguen vigentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si cuando nosotros tenemos, esto ahora lo vamos a ir viendo, lo voy a retomar, pero si un niño lee con mucha dificultad palabras, no va a poder procesar una oración y mucho menos un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad atencional es limitada. Necesitamos liberar recursos para destinarlos a los procesos que llamamos como de nivel superior, que es la comprensión, o sea, a procesar las unidades de información.
Entonces, el reconocimiento de palabras es una habilidad fundamental, se tiene que automatizar y para eso se tiene que hacer un trabajo sistemático. Por eso es tan importante todo lo que sucede antes de los programas de fluidez, ¿sí?, con la alfabetización inicial. Muy bien. Entonces, bueno, es esto. ¿Qué se observa en las investigaciones? Siempre que se mide la velocidad para leer palabras o la velocidad y la precisión, lo que se ve es esta relación. Cuando hay procesos eficientes, ¿sí?, el reconocimiento de palabras se realiza de manera eficiente, la comprensión siempre se ve favorecida, o sea, hay mayor comprensión. Por el contrario, cuando los chicos tienen muchas dificultades para decodificar, la comprensión, por supuesto, cae. Es esta relación de la que estábamos hablando. Y esto se ve en todos los trabajos, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de palabras o la decodificación es una habilidad de base o una habilidad necesaria para poder desarrollar fluidez lectora. ¿Se entiende? No es algo que podemos pasar por alto. Necesitamos que esté ese proceso, que se haya automatizado para poder liberar recursos y destinarlos a la comprensión. Entonces, lo que decimos actualmente, en el marco entonces de los nuevos estudios, es que la fluidez lectora es la habilidad para leer con rapidez, precisión y con la expresión apropiada. Y que los lectores, además, que los lectores fluidos comprenden lo que leen. O sea, aparecen todas las variables más importantes relacionadas. Necesitamos entonces leer con rapidez o la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo leo lentamente con muchas pausas va a ser muy difícil que pueda relacionar una palabra con otra, una oración con otra, cae, el proceso se vuelve sumamente demandante y no puedo procesar la información o ni siquiera la puedo retener en la memoria operativa para procesarla. Entonces necesito cierta velocidad, pero no es una velocidad que se va a desarrollar exponencialmente, ¿sí? Necesitamos cierta velocidad. Conserven esa palabra, después lo vamos a hablar cuando hablemos del programa. Precisión. ¿Por qué precisión? Porque si yo leo una palabra por otra en un texto, en lugar de gallo, leo gato y dice el gallo se levanta por la mañana y hace kikiriki, leo el gato se levanta por la mañana y hace kikiriki, ese texto pierde sentido, no tiene coherencia, ¿sí? No tiene sentido lo que está transmitiendo el texto. Entonces la precisión es fundamental. Nosotros necesitamos, para poder comprender los textos, procesar todas las palabras del texto. Hay un margen, algunos hablan de un 5, un 3% de palabras que pueden ser no tan conocidas, ¿no? Pero no existe esta idea de que podemos inferir el significado de las palabras mientras voy leyendo. Necesitamos conocer las palabras para poder relacionar esos significados unos con otros y procesar la información del texto. Entonces, rapidez o velocidad, precisión y con la expresión apropiada, es decir, con la prosodia. Necesitamos recuperar ciertos aspectos de la entonación, poner pausas en los lugares apropiados, porque eso es lo que nos permite focalizar, ahí ya están armando polémica, nos permite procesar la información y avanzar en el procesamiento de la información que sigue. Necesito, por ejemplo, demostrar las emociones de los personajes. Hay un montón de aspectos de la prosodia que necesitamos reflejar cuando leemos y que dan cuenta de que al mismo tiempo estamos comprendiendo lo que leemos, ¿sí? A veces, sobre todo en la década del 60, 70, se puso mucho foco en la intervención, sobre todo se hablaba de fluidez y por eso quedó esa idea, como fluidez, velocidad, ¿no? En esta idea de leer listas de palabras, leer rápido, había programas, me acuerdo, que creo que llegaron hasta los años 70, 80, leer a toda velocidad. No es una carrera de velocidad la lectura, ¿sí? No es eso. Lo que necesitamos garantizar es la comprensión. Eso es lo importante de la lectura. Entonces, se trata de eso, de leer con cierta expresión que da cuenta de que vamos procesando la información, que estamos comprendiendo lo que leemos. Entonces, bueno, esto ya se los dije, lo vamos a recuperar después. También se considera que un niño entonces lee con fluidez cuando puede leer con la entonación un texto en voz alta y comprenderlo al mismo tiempo. Entonces, si tenemos que pensar en cuáles son los factores o las variables de base de la fluidez, tenemos que pensar, esto está tomado de un trabajo de Pollard Van Flukel, que hace como una revisión, ¿sí? De todos los estudios. Me voy por las ramas, lo pongo ahí, después me empiezo a meter en detalles, pero me parece que es interesante para ver cómo
ella lo que muestra es cuáles son las variables en las que sabemos que están estrictamente ligadas con la fluidez. Entonces, ¿qué dicen los trabajos? Hace como un metaanálisis, ¿sí? La velocidad, lo que dijimos recién, la precisión, la automaticidad en la lectura, ¿sí? La lectura de palabras en texto es una variable muy sensible, o sea, la lectura y la automaticidad para leer palabras aisladas está directamente relacionada con la comprensión lectora, pero cuando en los estudios se toma en cuenta esta variable en particular, lo que se observa es que la potencia explicativa es mucho más grande. O sea, por eso actualmente cuando se mide fluidez, y ahora lo vamos a ver, en general lo que hacemos es contar la lectura de palabras en texto, ¿sí? Se consideran a veces la lectura de palabras aisladas, sobre todo en los niveles más iniciales, pero con los lectores a partir del tercero o cuarto grado, ¿sí? Ya el foco tiene que estar en el texto. Y lo que sucede en relación con la fluidez, a partir de toda esta discusión que les digo, es que hay muchos trabajos que actualmente están focalizando en la lectura expresiva y en la comprensión como parte del constructo de fluidez, pero bueno, todo eso es más nuevo y más reciente. Hay evidencia, por supuesto, pero bueno, algunos lo consideran como parte de la fluidez, otros no, por eso está con esta flechita de puntos, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros vamos a considerar todas estas variables, ¿sí? En el caso del programa de fluidez, tal como lo planteamos. Entonces, la velocidad de lectura, porque nos permite reconocer las palabras, poner la atención entonces en el procesamiento de las oraciones que componen un texto, de la información. Leer con precisión, cuando leemos con precisión se ponen en juego entonces todas las habilidades, por eso les decía que es fundamental leer sin cometer errores, pero para eso necesitamos toda la base que hubo previamente en un programa de alfabetización, ¿sí? ¿Qué se pone en juego ahí? El conocimiento de las correspondencias, ¿sí? Si eso no está automatizado, entonces no se va a poder leer palabras con precisión, el ensamblaje de los sonidos, ¿sí? La pronunciación correcta, el acceso al significado, o sea, aparece el vocabulario, las representaciones fonológicas, ¿sí? Entonces todo ese conocimiento entra en juego acá, o sea que sin una buena base de un proceso de alfabetización es muy difícil también avanzar en el desarrollo de la fluidez. La prosodia, entonces, esto que dijimos en el lenguaje oral, nos permite extraer información del hablante, de qué nos está diciendo, con qué sentido. No es lo mismo decir una frase triste o enojado o contento, puedo decir lo mismo, ¿sí? Y transmitir un sentido, un significado completamente distinto. No voy a ponerme a teatralizar, pero bueno, ya lo pueden pensar cualquier ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir flan con crema y lo puedo decir enojada, contenta, triste, ¿sí? Lo que sea. Entonces, en el lenguaje escrito, entonces, esos rasgos no están del todo mapeados, lo que les dije antes. Hay algunos rasgos que nos remiten a la prosodia, como la puntuación, ¿sí? Bueno, en el caso del español, las tildes, ¿sí? Que va a tener que ver con el acento de algunas palabras. Pero bueno, los signos de pregunta, las exclamaciones, pero hay otros aspectos como esto que decíamos de si el personaje está triste, si hay una información relevante. Eso no está mapeado, no está marcado en el texto, y que la única manera de marcarlo en la prosodia cuando leemos es reponiendo esa información, o sea, poniéndole la entonación, el acento y las pausas al texto. Bueno, entonces, en la lectura, la lectura con entonación expresiva es uno de los indicadores de fluidez, ya que para poder entonces leer frases con una entonación adecuada, tenemos que procesar la información del texto. O sea, no nos podemos escapar de eso, sino o es una lectura monótona a toda velocidad o una lectura que empieza a resultar incoherente, ¿sí? Rara. Por ejemplo, cuando los chicos leen muchas veces, cuando empiezan a leer, y eso es uno de los temas que vamos a ver en el programa, no saben dónde colocar las pausas, entonces entrecortan la lectura y muchas veces eso justamente es lo que va a incidir en el procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque cortan la unidad sintáctica, cortan el análisis, entonces no pueden focalizar, no saben básicamente en dónde focalizar la atención para procesar la información, porque no hay ningún rasgo ahí que los esté ayudando a nivel cognitivo para poder avanzar en el procesamiento de la información. Bueno, aportes de las investigaciones, ya hablé bastante, pero hay muchísimos, ¿sí? Desde los trabajos más clásicos, en español también hay mucha investigación en fluidez.
Acá parece que es algo nuevo, pero en realidad les puedo asegurar que es algo que hace muchísimo tiempo que se estudia. De hecho, ya ahora es como que, bueno, pasemos a otra cosa, porque hay tanta evidencia, es tanta la evidencia, que ya es como en distintas lenguas, ¿sí? Los trabajos empezaron en inglés, ahora hay trabajos, el otro día leí un trabajo de unas griegas haciendo intervención, Turquía, bueno, Chile ha avanzado mucho en el estudio de la fluidez, bueno, en Uruguay también hay un equipo, ¿no?, para hablar de nuestra región, en España, todo el equipo de FIOR, ¿sí?, también ha trabajado en el desarrollo de la fluidez. Mi tesis de investigación en el 2014, o sea, como ven, ya hay todo, muchas líneas y mucha evidencia, pero no solo del impacto que tiene, o por qué es importante la fluidez en el desarrollo del aprendizaje de la lectura, en la consolidación de un lector, sino también de cuáles son las estrategias adecuadas para enseñar, ¿sí? Uno de estos trabajos, que creo que Padeliadu, ¿sí?, lo que hace es un metaanálisis. Dice, bueno, vamos a partir de qué se ha hecho en el mundo sobre la intervención en fluidez, ¿sí? Entonces, revisan todas las investigaciones para ver cuáles eran todos los programas de fluidez parten de la base, o sea, te retoman toda la información que dimos recién, pero algunos ponen foco en un aspecto, algunos lo hacen más sistemático, otros usan esta estrategia, hay como diferentes modalidades, todos tienen la misma base, ahora lo vamos a ver, pero cada uno a un estilo y adecuado a los contextos, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacen es revisar, bueno, ¿qué es lo más adecuado para actualmente? ¿Qué es lo que más funciona, lo que tiene impacto? Bueno, y lo que se ve es que los programas de fluidez, desde que los chicos empiezan ya a leer palabras, ¿sí? Por eso puede suceder antes o después, según las metodologías de enseñanza, a veces, según la lengua, cuando hay una buena metodología, hay lenguas que son más demandantes, entonces puede suceder un poquito después, pero desde ese momento los programas de fluidez, o sea, siendo sistemáticos, modelando y asistiendo a la lectura, son sumamente eficientes para consolidar el aprendizaje de la lectura y para que los chicos puedan desempeñarse de manera independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué se propone? Básicamente, ahora lo vamos a ir viendo, dejar de lado la idea de que una vez que los chicos pueden leer palabras, pasen a la lectura en silencio, sino, y focalizar, en lugar de pasar a la lectura en silencio, focalizar en el andamiaje del proceso o lo que llamamos la habilidad de fluidez lectora. Y ahora vamos a ver con qué propuestas. Vayan anotando. ¿Por qué es importante entonces? Porque, acá espero que se pueda reproducir. Sí, perfecto. Vamos a escuchar un audio. A ver, cortito, aunque sea un pedazo. No, les juro que no es tan... No se escucha. A ver, espera. Capaz que se está cambiando. No tenemos. Sí. Está bien, es una lectura de un nene de 4º grado que lee un texto expositivo. Y lo lee así, lee una palabra que resulta difícil, entrecorta la palabra, no puede avanzar, repite, vuelve para atrás, repite la frase, entrecorta la frase. Se imaginarán qué puede pasar cuando le preguntamos de qué se trataba lo que había leído. No se acordaba nada. No sé, me dijo, ¿sí? No sé, me había dicho que le gustaba leer, ¿sí? Pero había tantas dificultades que no podía procesar la información. Bueno, muchos chicos, aun cuando hay una buena intervención, habiendo una buena intervención en los primer grado, por ejemplo, que es cuando se espera que se consolide la decodificación, avanzan, pero les resulta muy difícil comprender lo que leen, ¿sí? Si no focalizamos, o sea, si no los escuchamos leer en voz alta, no hay manera de que sepamos qué está sucediendo en ese proceso. Por eso es sumamente importante la intervención temprana, ¿sí?, en los primeros grados con la fluidez. Estos son algunos datos de mi resultado. En realidad es un gráfico, acá comparo dos casos, ¿no? Pero esto fue lo que sucedió en mi tesis de doctorado. Yo estudié chicos de 2º, 3º y 4º grado leyendo textos narrativos y expositivos y focalizando en qué pasaba en la fluidez lectora.
Y esto era lo que sucedía en tercer grado. ¿Ven qué es lo que nos sucede a todos? La tesis fue del año 2000, en 2012 yo tomé los datos, en 2014 se publicó. Pero no sé si alcanzan a ver que algunos chicos avanzaban, ¿sí? Tienen, por ejemplo, palabras aisladas, ¿sí? Leen a mayor velocidad, como que avanzan en las habilidades de decodificación, o sea, avanzan en las habilidades para leer palabras, pero eso parece que no resulta suficiente para poder comprender lo que leemos, ¿sí? O sea, si bien la decodificación, vuelvo a retomar lo que hablamos al inicio, es una habilidad como un prerequisito, no es suficiente para decir que cuando yo leo, puedo leer palabras, ¿no? Comprendo lo que leo. Por eso es fundamental incorporar estas otras variables cuando trabajamos en programas de fluidez. Bueno, todos los chicos todos los grupos tenían desempeño muy bajo en comprensión. El impacto que tienen los programas de fluidez no solo tiene que ver con decir, bueno, terminó de leer en tercer grado o puede leer de manera independiente en tercer grado. Eso impacta en todo el desarrollo y todo el aprendizaje posterior que puede tener un niño o una niña en el desarrollo de la escolaridad y de su vida, ¿sí? Si no podemos leer un texto, es muy difícil que pueda aprender matemáticas, de sociales, de naturales, esto ya lo sabemos, tiene impacto en todas las áreas, ¿sí? Al mismo tiempo, los chicos que avanzan en la escolaridad, y por eso es muy importante esto, ¿no? Si un chico avanza hasta cuarto, quinto grado, que es cuando esperamos que lean de manera independiente y todavía no lo puede hacer, es muy probable que ya haya un proceso que tiene que ver también con la autoestima, frustración, no quiere leer, son los que más necesitan leer y son los que menos lo hacen porque tienen dificultades y no saben cómo hacerlo. Entonces ese es el cuello de botella al que hay que atender cuando pensamos en los programas de fluidez. No sé si alcanzan a ver ahí abajo, hay un gráfico, se llama, lo formuló Stanovich para hablar de lo que se conoce como el efecto Mateo en educación, ¿sí? Y es esta brecha en que hay entre los buenos y los malos lectores. Los malos lectores, ¿sí? No sé si ven ahí, pero van avanzando a un ritmo siempre por debajo. Si no hay una intervención sistemática que achique esa brecha cuando es más pequeña, entonces esta brecha cada vez se hace más grande. O sea, ¿qué es lo que decimos? Tiene impacto en todo el aprendizaje posterior. ¿Y qué es lo que actualmente vemos, digamos, en los resultados de las evaluaciones? No hay otra explicación, ¿no? Como lo que se ve a nivel de secundario, dificultades para comprender textos, porque se va arrastrando la dificultad. Si no hay una intervención sistemática, esa dificultad sigue y se hace cada vez más grave a lo largo de la escolaridad. Muy bien, estoy bien de tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla los estudios? O sea, ¿cómo podemos decir que focalizamos en la fluidez? ¿Qué hacen los programas de fluidez? Bueno, todos los estudios desde la década del 70 y el 80 coinciden en señalar la importancia de la lectura repetida, ¿sí? Esto ya lo sabíamos, después en un momento se dejó de lado, pero es muy importante cuando estamos pensando en consolidar las habilidades de lectura, no leer el texto una sola vez. Yo puedo estar, y sobre todo con niños que están desarrollando todos estos diferentes factores que intervienen en la fluidez. Necesitamos andamiar ese proceso. Si yo lo leo una vez, es probable que encuentre muchas dificultades. Ahora, si lo vuelvo a leer, me voy a sentir mejor. Y si lo vuelvo a leer y lo leo mejor, voy a avanzar y me voy a sentir más confiado. Esa es la base, una de las bases de los programas de fluidez. Entonces, no es leer el texto una sola vez para decir sos bueno o sos malo, sino leerlo varias veces, practicar la lectura, ¿sí? Entonces, práctica con experiencias en distintos textos, ¿sí? Y esto lo quiero aclarar, porque la fluidez, una vez que decimos, bueno, por ejemplo, hacemos un programa de fluidez en tercer grado, el que vamos a hablar ahora, pero no es que es un todo o nada, ya alcanzamos y ya lo desarrollamos. Eso se tiene que continuar trabajando, y tiene que continuar trabajándose en la misma línea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para mí, por ejemplo, a mí me encanta la literatura, puedo tener mucha facilidad para leer cuentos, obras literarias, o si leo algo de lingüística, lenguaje, sí, voy muy bien, pero si me ponen a leer algo de físico, química, si me ponen a leer procesos complejos, no sé, de construcción, es muy probable que todas mis habilidades se vean de nuevo tan altamente demandadas que hasta tenga dificultades para poder decodificar o reconocer algunas palabras porque no puedo acceder al significado. Entonces, cada vez que presentamos a los chicos textos nuevos que sabemos que van a ser desafiantes, de nuevo, incorporar estas estrategias. Bueno, lo que les dije recién, muy importante, modelar la lectura en voz alta. La lectura,
y bueno, otra de las bases, me quedó acá desfasada la filmina, pero otra de las bases, entonces hicimos repetir la lectura y leer en voz alta, ¿sí? Es fundamental escuchar a los chicos leer en voz alta, pero también modelar el proceso de la lectura en voz alta. Que los chicos escuchen cómo es una posibilidad de leer ese texto, en dónde colocan las pausas, cómo se leen esas marcas que aparecen en el texto. Entonces, el modelado del docente es fundamental. Entonces, se trabaja con modelado y con lectura asistida. Cuando nosotros trabajamos con los chicos y leemos en voz alta, está sistematizado, les proponemos no solo un modelo de la entonación del texto, sino a veces hasta de las representaciones fonológicas, palabras que pueden ser más largas o complejas o que es la primera vez que la leen, podemos explicar el significado. Hay muchos aspectos en los que podemos intervenir cuando se modela esa lectura. Entonces no es solo escuchar a los chicos leer, sino también que el docente se involucre y pueda leer en voz alta. Entonces, las bases de los programas de fluidez en todas las lenguas, aun cuando tengan distinto ritmo, con distintos tipos de textos, diferentes maneras de implementarlo, son estas. La lectura repetida de textos, es decir, practicar para poder aprender a leer. Les recuerdo que no aprendemos a leer como aprendemos a hablar, entonces necesitamos practicar, desarrollar habilidades específicas para la lectura. Entonces, la manera es que sea una metodología sistemática, por eso son programas muy sistemáticos en el tiempo, y que están focalizados en la práctica, ¿sí? Repetimos la lectura como medio de práctica y en voz alta, ¿sí? En voz alta, cuando los chicos leen en voz alta, es fundamental escuchar, nos damos cuenta, ¿sí? ¿Dónde está la dificultad? Está en el nivel de la decodificación, todavía no puede colocar las pausas, había una palabra que por ahí le resultó difícil porque era poco conocida, ¿sí? La única manera que podemos ver eso como docentes es escuchar a los niños leyendo. Y por la otra dimensión, entonces, la lectura en voz alta es lo que les decía. Modelar esa lectura, proponer un modelo para que los chicos puedan ir internalizando de a poco todos los aspectos que hay que considerar cuando leemos. Bueno, cuando leemos también en voz alta, otro aspecto fundamental es que la lectura en voz alta permite mantener la atención en el texto, a pesar de que muchas veces se dice que no, porque es más, nos concentramos más leyendo en silencio, están concentrados. Cuando leemos en silencio en otro lugar, sobre todo en un aula, no sabemos si está concentrado realmente en el texto. Muchas veces sucede que los chicos parece que están ahí concentrados, pero en realidad están pensando en cualquier otra cosa. Entonces, esto de recuperar la prosodia, leer en voz alta, es al contrario, lo que permite es sostenemos la atención, ¿sí? Y si hay una práctica que parte del modelado, justamente vamos promoviendo eso. Sabemos, vemos que ahí alguien vuelvo a recuperar el texto. Entonces vamos andamiando estrategias que sabemos que los chicos y las chicas van a tener que ir incorporando progresivamente. Muy bien. Además de promover las representaciones fonológicas, explicar palabras. Otro aspecto fundamental de leer en voz alta con los chicos es que nos permite hablar de las palabras, ¿sí? Aparece una palabra, los chicos dicen, no, esta no, nunca, ¿qué significa esto? Alguien habla, hablamos del significado de las palabras, la escribimos, la practicamos para leerla, ¿sí? Volvemos a trabajar sobre el vocabulario, ¿sí? El desarrollo de las representaciones léxicas, que insisto, es fundamental para tener la base que sostiene la lectura. Pero siempre, por supuesto, no olvidando, y este es el foco de los programas de fluidez, no olvidando que la meta siempre es comprender el texto. Entonces, todo esto lo hacemos porque queremos entender lo que está, no por leer lindo, no por leer a toda velocidad, no es una carrera de velocidad la lectura, es de a poco ir focalizando la atención en donde tenemos que tenerla, digamos, en la información del texto. Bueno, esto se los dije recién, nos permite entonces la lectura en voz alta ir internalizando todos los procesos que tienen lugar en la lectura y evitar esto del parecen que leen, ¿sí? Por eso es fundamental, ¿no? A veces se toma la lectura en voz alta como una etapa muy cortita, listo, pasamos a leer en silencio. No, tiene que ser una práctica más. De hecho, lo hacemos muy seguido, no nos damos cuenta, pero hasta para leer un mensaje a veces leemos en voz alta, no es algo que sea ajeno, digamos, a las prácticas de lectura. Yo les hablé entonces, muy importante, entonces lecturas repetidas, modelar el proceso, leer en voz alta. ¿Cuáles son las estrategias entonces en las que todo esto aparece sistematizado en un programa de fluidez? En general los programas de fluidez incorporan trabajos a nivel de la palabra,
frases para trabajar entonaciones, ¿sí? El reconocimiento de, por ejemplo, las exclamaciones, las preguntas, ponerle la entonación según una emoción, ¿sí? Algunas frases para hacer juegos y textos. Es fundamental llegar al texto, o sea, no hay un programa de fluidez si no se llega a leer un texto. Y de hecho todos estos aspectos pueden aparecer hasta simultáneamente en paralelo de distintas maneras en los programas. Y cuando leemos los textos en voz alta y proporcionamos instancias para practicar la lectura, o sea, repetirla, las estrategias, algunos programas incorporan una, otros incorporan otras, pero estas son como las estrategias de base, que se conocen como lecturas asistidas. ¿Por qué? Porque se supone que el docente, ¿sí? Está, o el adulto, el sujeto que esté como está modelando el proceso, va acompañando, ¿sí? A los chicos en la lectura en voz alta. Entonces, una de ellas es la lectura en eco. El docente va leyendo frase por frase los textos, hay textos preparados para leer en eco, a veces se puede leer un texto cualquiera con esta estrategia, pero la idea es ir leyendo frase por frase y los chicos repiten como si fuera el eco. Al principio, esta estrategia es como más de repetición, pero de a poco lo que hay que ir trabajando es justamente esto, focalizar la atención ahí. A veces hay algunos que si empiezan desde el segundo grado, ya empiezan a poner el dedo para leer la frase, van marcando la velocidad, diferentes estrategias, ¿sí? Pero entonces es de a poco, progresivamente, el docente propone la lectura de una frase, los chicos la leen después, como el eco. A coro, al unísono, se lee un texto breve, ¿sí? En colaboración, leo con un compañero, en el programa de fluidez ahora vamos a ver, pero por ejemplo hay obras de teatro breves, historietas, entonces cada uno toma un personaje, se juega esto, se cambian los roles, lo leo así, pero para poder llegar a hacer esto tenemos que modelar siempre, ¿sí? Algunos programas de fluidez focalizan entonces en estas estrategias y en la práctica de la lectura repetida en voz alta, y otros también incorporan, y eso es lo que hicimos en el programa que se trabaja en Ciudad, algunas estrategias para andamiar de manera sistemática la comprensión lectora. En nuestro caso incorporamos la lectura dialógica, ¿sí? No me voy a detener en eso, pero es una estrategia muy sistemática para ir andamiando el vocabulario, el desarrollo del establecimiento de inferencias, ¿sí? Entonces, primero se trabaja vocabulario, algunas palabras que pueden resultar conocidas, el docente modela, presenta el texto, hace preguntas de comprensión y después vamos a practicar la lectura, hasta que llegamos a la lectura independiente. Todos llegan a la lectura independiente. La idea, por eso, también se incorporan siempre estos distintos niveles para trabajar la fluidez y textos que se van graduando en complejidad. Porque la idea es que aún chicos que tengan dificultades de entrada, o sea, desde el primer día que tienen una sesión o un trabajo con fluidez lectora, puedan de alguna manera sentirse que lograron leer el texto por sí mismos, ¿sí? Entonces son distintas estrategias que se ponen en juego en los programas de fluidez de modos distintos, se combinan de manera distinta, algunos focalizan en otras, otros en otras. En nuestro caso, ahora les voy a contar, tomamos todas estas estrategias y lo que hicimos fue incorporar entonces la lectura dialógica para andamiar en el modelado del docente, o sea, lee en voz alta y se trabaja con comprensión, y todas estas estrategias, pero las vamos como organizando de manera sistemática, que a veces se trabaja con eco, a veces se trabaja lectura coro, progresivamente se van abandonando esas lecturas asistidas hasta que terminamos en los últimos encuentros. La idea es que puedan leer de manera independiente, ¿sí? Pero siempre en voz alta estamos hablando, ¿no? Bueno, la idea entonces, a partir de todo esto, es contarles cuál fue el trabajo que se hizo con el programa de fluidez lectora en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, ¿sí?, se empezó a implementar como un proyecto piloto con chicos de cuarto grado que se habían identificado, bueno, por explicaciones podemos encontrar muchas, por la pandemia, bueno, pero eran chicos que estaban muy desfasados en relación a lo que se esperaba con su nivel de lectura para cuarto grado. O sea, leían con muchas pausas, con dificultades. Entonces se tomó una evaluación de comprensión lectora para poder identificar los grupos y el grupo, ¿sí?, que tuvo dificultades de comprensión en esa evaluación participó de lo que se va a llamar, y ahora les voy a explicar después un poquitito más, de una toma de lectura en voz alta, o sea, una evaluación en la que los chicos leen en voz alta.
porque ese es un aspecto también fundamental que hay que empezar también, no solo para fluidez, sino en general. Evaluar, escuchar a los chicos, no por una evaluación de poner un puntaje, porque no se trata de eso, sino bien cualitativa. Necesito saber en dónde estoy para saber en qué aspectos tengo que trabajar en el aula y cómo hago para andamiar este proceso y, digamos, avanzar y no quedarme estancado. Entonces, para eso necesitamos ese tiempo que es fundamental, escuchar a los chicos leer. Entonces, este grupo de chicos de cuarto grado empezó a participar del programa con materiales que se diseñaron específicamente y mientras, o sea, un poco antes de la evaluación, los docentes participaron de una capacitación, ¿sí?, específica en fluidez, un poco que hablamos de todo esto, y el programa se aplicó 3 veces por semana, ¿sí?, en encuentros que, bueno, al principio estaban pautados para hacer 30 minutos, pero al principio llevó un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque era un trabajo sistemático, con un cuadernillo, con materiales, ¿sí? Entonces, al principio llevó un poco más de tiempo hasta que todos, digamos, comprendieron, y después el trabajo, la verdad que fluyó bastante bien. Acá después nos pueden comentar algunos testigos de la experiencia. Entonces, se identificaron esos tres subgrupos, algunos chicos que no estaban alfabetizados, los chicos que estaban en un rango intermedio, que son los que participaron del programa de fluidez, y por otro lado, bueno, chicos que tenían una comprensión adecuada a su nivel. Entonces, esos chicos que estaban en este subgrupo intermedio participaron en el programa, que el año pasado estuvo conformado por 40 sesiones, ¿sí?, y 2 evaluaciones, o sea, lo que se llama 2 tomas de lectura en voz alta, 2 evaluaciones, ¿sí?, de fluidez. Los materiales que desarrollamos el año pasado fue una adaptación de un material que yo ya había desarrollado para CONICET, para una aplicación digital. Estaba focalizado en 3er grado, pero lo adaptamos para poder pensar en estos chicos desfasados, cambiamos algunos textos, todo, entonces era un material que ya estaba desarrollado, digamos, no fue hacer, porque fue todo un proceso muy rápido, empezamos en septiembre hasta mediados de diciembre, entonces mientras capacitábamos a los docentes empezamos a adaptar los materiales. Y la adaptación nos llevó a este producto, ¿no?, que es el libro para los niños, el cuadernillo Vamos a Leer, en el que había, o sea, cada sesión le llamábamos encuentro, ¿sí?, un encuentro tenía un texto y actividades, y por otro lado la guía del docente. En la guía del docente se incorporaron todos los aspectos teóricos del programa, la explicación de por qué es importante evaluar y cómo lo vamos a hacer, y explicaciones o sugerencias sobre cómo implementar el programa en el aula. El año pasado lo implementaron, bueno, acá hay algunos ejemplos de textos que aparecieron, es muy diverso en cuanto a los géneros. El año pasado lo implementaron los docentes mate, así que era un grupo específico que estaba como acostumbrado a trabajar con estos grupos de chicos que por ahí estaban manifestando dificultades. Entonces eso creo que fue un plus para el programa porque tenían un entrenamiento ya en formarse, capacitarse, ¿sí? Entonces tuvieron el tiempo para hacerlo. Ahora este año esos docentes trabajan como referentes del programa. Entonces en el material de los chicos aparecen distintos textos, siempre graduados en cuanto a la complejidad del vocabulario y la extensión de los textos, variando en géneros. Cada uno de esos encuentros entonces está organizado con un texto, que sería como el texto principal, en el que el docente tiene que modelar, presentar con estrategia de lectura dialógica, y actividades, ¿sí? Actividades que a veces son juegos, con tarjetas de palabras, ahora les voy a mostrar para trabajar en distintos aspectos de la fluidez, frases, y actividades de comprensión, que se resuelven en el cuadernillo, preguntas, ¿sí?, distintas actividades. En cada encuentro entonces, el docente tiene que modelar la lectura, todas esas explicaciones estaban en la guía del docente, el libro de los chicos solo está organizado con iconos, ahora les voy a mostrar. Lectura en voz alta asistida, esto que les dije, o estrategia de leer en eco, o a coro, o combinadas, y llegar a la lectura independiente, de palabras, frases o textos, ¿sí?, eso fue variando, y tareas de comprensión. Todos los encuentros terminan con una actividad de comprensión, que la idea es retomarla, hablar sobre el texto de manera oral. Esto era lo que les decía recién, el cuadernillo, tanto de los chicos como del docente, se trabajó a partir de estos iconos, ¿sí? Lectura solos en realidad cambió, es a leer, pero bueno, la idea es la lectura independiente.
Entonces, ¿qué facilitó esto de los iconos? Al principio había que entender qué se hacía con cada uno de estos dibujos, pero después agilizó muchísimo el trabajo. O sea, los chicos ya sabían qué venía, entonces estaban preparados, dispuestos a la tarea, ¿sí? Y eso fue lo que permitió, aun cuando a un inicio la tarea por ahí parecía más demandante en cuanto a los tiempos del aula, agilizar muchísimo la aplicación del programa. Esto se conservó este año. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de textos que aparecen, distintas actividades. A leer, les proponemos, bueno, leer la canción, después cantarla, ¿sí? Trabajo con frases que aparecen ahí. Cuando aparece el reloj, ahí focalizamos en precisión y velocidad o aspectos a veces de la prosodia. Todo eso va explicado en la guía del docente, pero la idea es que sean juegos rápidos, o con tarjetas de palabras, o con frases que los resuelven los chicos leyendo con el compañero, se lo autocorrigen, ¿sí? Es algo bastante dinámico para practicar algún aspecto que tiene que ver con a veces de codificación, prosodia, etc. Estos son lectura en pareja también, las palabras relámpago. Esto fue una estrategia muy clásica de los chicos, les encantó. La idea es, se presentan las palabras que van a aparecer en el texto en formato de tarjetas para leerlas y trabajar el vocabulario. La idea es justamente anticipar por ahí palabras que sabemos que van a ser complejas por la estructura que tienen o poco familiares porque es una palabra nueva, etc. Entonces se trabajan a modo de tarjetas relámpago y la idea es, primero las presentamos, hablamos sobre el significado que tienen esas palabras y después los chicos las pueden leer, se hacen juegos, ¿sí? Se toman en un minuto cuántas palabras, etc. Bueno, y así con distintas categorías, por ejemplo, de palabras que aparecen en los textos, y vamos a partir, entonces, vamos retomando por ahí a vocabulario que se trabajó en los encuentros anteriores y vuelven a aparecer esas tarjetas para hacer tal juego, con la excusa de desarrollar también las habilidades la automatización, básicamente en la lectura de palabras. Bueno, y entonces un componente central del programa fue la evaluación, ¿sí? Que no era un aspecto menor, que fue un desafío, pero se tomó, y este año se hizo lo mismo, una evaluación general, ¿sí? En la que los chicos tenían que leer, o sea, más una evaluación tradicional de comprensión lectora. Leían un texto y respondían preguntas. Una prueba es de Condemarín, ¿sí? Una prueba estandarizada. Y como segundo momento, la toma de lectura en voz alta, ¿sí? Que acá es donde les decimos que tienen que escuchar a leer a los chicos en voz alta. Les recomendamos siempre grabar, porque no es lo mismo escuchar en el mismo momento que después poder recuperar ese audio, ¿sí? Y la evaluación o esta toma de lectura en voz alta se repite, ¿sí? Tiene un esquema como para ir justamente observando los avances. Hacemos una al inicio, otra intermedia y otra hacia el final del programa. El año pasado fue una de inicio y una de cierre porque fue muy acotado en el tiempo la implementación. ¿Qué evaluamos? Bueno, son textos narrativos. Después, ahora no sé si tengo algún ejemplo, pero bueno, son 2 textos narrativos, simples en general, ¿sí? Y después se presentan preguntas para responder con formato multiple choice, de información literal o inferencial del texto. Bueno, el propósito del instrumento es esto que les dije recién: reconocer el punto de partida, observar los avances, ¿sí? Las dificultades que se van dando, o sea, el impacto de lo que se conoce como impacto del programa. La idea entonces es que los docentes puedan escuchar en voz alta, pero al mismo tiempo no es solo escucharlo y bueno, me parece que acá, sino que es un trabajo muy sistemático de trabajar con los datos que nos da esa lectura. Entonces, los chicos tienen una copia para leer su texto sin ninguna marca, es un cuento que aparece en una hoja, y el docente tiene una hojita de registro. El texto siempre se presenta, no me detuve en ese detalle, pero en imprenta minúscula, ¿sí? Eso es como de base. Ningún programa de fluidez está en imprenta mayúscula porque la letra que nosotros usamos para leer, ¿sí? Es la mayúscula inicial, pero es la imprenta minúscula, es la letra que es de circulación social. Entonces, no podemos hacer un programa de fluidez si no sería como contradictorio. Entonces, uno de los temas, uno de los requisitos es que los chicos puedan reconocer esa letra, ¿sí? Si no, hay que hacer otro trabajo de presentación, digamos, de la tipología, pero bueno, es otro. Entonces, siempre con imprenta minúscula. ¿Y qué variables entonces se tienen que medir? O medimos, o el docente tiene que ir anotando.
Velocidad y precisión. Tomamos indicadores de cantidad de palabras correctas leídas en un minuto en texto, el tiempo total de lectura en segundos y la cantidad de errores, ¿sí? Errores si entrecorta la palabra, si cambia una palabra por otra, cambia una sílaba, invierte, ¿sí? Errores de precisión. Prosodia, evaluamos pausas, no la cantidad, ahora les voy a contar con una rúbrica, pero la ubicación, cómo se maneja en cuanto a la ubicación de las pausas, la entonación, un indicador de calidad, ¿sí? De lectura en general, que lo que nos dice es básicamente cuánto me involucra a mí como oyente la lectura de ese niño o niña, y comprensión, ¿sí? Preguntas literales o diferenciales sobre el texto que se leyó. Parece un montón, pero de verdad en el momento se hace, no es tanto, es algo que todo sale de la lectura. Y para poder evaluar entonces los aspectos que les decía de la prosodia, tomamos como referencia una escala de fluidez lectora de González Trujillo, ¿sí? Que está publicada para el español, tiene otras dimensiones, es todo una rúbrica, pero nosotros focalizamos en aspectos de la prosodia. ¿Qué es esto básicamente? ¿Sí? Ven que son como 4 niveles. Entonces lo que hay que hacer para evaluar la prosodia y la calidad es ubicar a los niños desde un nivel más básico a un nivel más avanzado, ¿sí? Es algo bastante económico en términos de administración de una prueba. En los trabajos, de investigación de fluidez, en general lo que se hace es contar las pausas, ver la ubicación, extraer una frase, análisis espectrográfico. No se puede hacer eso en educación, por eso estas escalas se utilizan desde hace muchos años y tienen validez, no es que estamos adaptando algo, tienen validez científica, pero son muy útiles en estas situaciones en las que hay una investigación que implica el trabajo en el aula, ¿sí? Entonces, por eso tomamos como referencia, adaptamos esta escala. Este año, para ir cerrando, el programa de fluidez continuó, pero no está, el destinatario no es el mismo, ¿sí? No son los chicos de 4º grado que manifestaban dificultades o que estaban en este grupo intermedio, sino que se está aplicando en todos los 3.º grados de las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces el impacto es mucho mayor, el material no es el mismo, adaptamos, desarrollamos un nuevo material, ¿sí? Y actualmente estamos, no sé si alcanzan a ver ahí el puntito, la toma 1, ¿sí? Se está desarrollando la capacitación, son 8 encuentros de capacitación, y en este momento los docentes están empezando a evaluar, o sea, a escuchar a los chicos leer en voz alta. Esos resultados aún, por supuesto, van a tener que procesarse. Los resultados del año pasado están en proceso, les puedo contar después si quieren algo general, pero también están terminando de sistematizar. Pero en esta toma ya se cuenta con un programa, ¿sí? que desarrolló, bueno, esto por supuesto no es un programa que yo voy y lo hago, eso me faltó aclararlo, pero es fundamental que hay un trabajo en muchos equipos, muchas áreas, ¿sí? Primaria, gestión privada, gestión estatal, escuela de maestros, la WEISE de evaluación, ¿sí? Es un trabajo de mucha gente que organiza y sistematiza todo esto. Entonces, este año, en el caso de la toma 1, se cuenta ya con un sistema para poder registrar de manera un poco más ágil los datos, porque el año pasado era relevar todo eso, no había nada, entonces eran todas planillas, ¿sí? Básicamente un Excel, en el que había que ir completando y tomando todos los datos, por eso les digo que es mucho más complejo. Así que este año estamos en este momento de la toma 1 y la idea es repetir las evaluaciones en julio y a mediados de noviembre para ver el impacto total del programa. Estos son los materiales para 3.er grado, ¿sí? Conservamos la misma estructura que el año pasado, en la progresión en los textos. Tomamos para este material, a diferencia del año pasado, varios textos que están relacionados o que hacen como un puente con el currículum. Porque, a ver, pensamos que a diferencia del año pasado en el que se trabajaba con un grupo focalizado, este año el programa es para el aula, ¿sí? Entonces, tal vez no este año, pero la idea es que en la medida en que los docentes puedan incorporar ese material en sus planificaciones, en sus prácticas, el momento de la fluidez puede ser presentar un texto que después se va a trabajar en naturales, ¿sí? No es que hace falta cortar todo para trabajar en fluidez. Uno puede hacerlo dialogar con las distintas áreas. Esa es la idea de implementar un programa de fluidez. Entonces, tomamos temas del currículum y, por supuesto, también actividades para promover todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora, ¿sí? Preguntas, trabajo con vocabulario, etc.
Y también los docentes tienen una guía, una parte teórica y todas las sugerencias para implementar el programa en el aula, que eso me parece que es un aspecto importante, aunque no estemos tan acostumbrados, tener una guía que te digan varias sugerencias, varias posibilidades, que te expliquen por qué, es muy importante para la formación, pero también para la tarea. A veces parece agobiante, porque no estamos tan acostumbrados a manejar tanta bibliografía, pero es un facilitador en el sentido de que a medida que uno incorpore esa estrategia, después uno lo puede manejar con autonomía. Saber si, por ejemplo, con alguno de los chicos del grado yo necesito recuperar estos juegos que estaban en los encuentros anteriores, y lo vuelvo a repetir, recupero ese material, lo vuelvo a usar, o sea, va agilizando y dando autonomía en el trabajo. Entonces, libro de lectura para los niños, todos los chicos cuentan con su libro impreso, los docentes con la guía del docente, y además de eso agregamos este año como un recursero, que es un Genially básicamente, en el que vamos a sugerir más actividades para trabajar. Hay muchos chicos que aún tienen dificultades de decodificación, ¿sí? Entonces no es un programa de alfabetización, es un programa de fluidez, pero queremos que todos los chicos en el momento en el que se aplique en el aula participen, porque entendemos que no solo estamos trabajando la lectura independiente o la habilidad, sino que se trabajan muchos otros aspectos, vocabulario, la comprensión. En la medida en que los chicos participen también van a empezar a sentirse más confiados y necesitamos también dar alguna posibilidad de que haya otras instancias de práctica para reforzar. En el caso de, esos grupos, hay grupos muy heterogéneos, es la situación actual, ¿no?, de nuestro sistema educativo, no es que tenemos un nivel en tercer grado. Entonces, es dar herramientas o estrategias que pueden servir, pero esto está sí sujeto al docente, ¿sí?, que lo incorpore en sus planificaciones o al menos en su cronograma de tareas. ¿Qué más? Bueno, les quería mostrar para cerrar, no sé si me fui de tiempo, ¿estamos bien? Es lo último. Así se ve más o menos un encuentro, no sé si ven, pero empieza, este es el 1, o sea, es de presentación, pero es una lectura, se presenta, ahí la idea es que el docente pueda presentar, en la guía del docente se sugiere presentar lo que se va a hacer, mostrar el material, ¿no?, que los chicos entiendan ese tiempo específico que se va a desarrollar para el programa. Y después ven que empiezan a aparecer los iconos, un texto breve, en este caso son chistes de Pesetti, empiezan a aparecer ya los iconos al principio con la actividad o con la consigna muy breve, ¿sí?, y después progresivamente aparece el icono y directamente el texto. Así van apareciendo las distintas tareas, ahí aparecen lo que les decía, los juegos con memo palabras, son juegos con tarjetas de palabras, a leer algunas palabras, este es el primero, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, la verdad estuvo súper. Yo tengo 1500 preguntas, pero voy a empezar yo con una cadenita y abro a todo el mundo, que me imagino que debe estar igual. Interesantísimo. Para los que trabajan con nosotros en CADA, vieron muchas cosas que hacemos, el proyecto de investigación. De mis 8 preguntas, 9 preguntas, tengo 3 juntas y cortitas. Una, al principio mostraste que dividían al grupo en 3 niveles. Sí. ¿Cuál fue la media que eligieron y por qué? Esa es una. Hacían las 3 juntas. Esa es una. La segunda, vos hablaste de 4 instancias de lectura, lectura en eco, pero ¿no empiezan leyendo de a uno en voz alta en clase? ¿Por qué? Esa es la otra. Y bueno, me quedo ahí. Bueno, la primera, que era del corte que se hizo, fue un corte ad hoc a partir de los datos, lo hizo la UEICE. Lo que se hizo fue tomar, no me acuerdo si el rango de puntaje 1 a 8, creo que era de la prueba total. Entonces se tomó, como los chicos que llegaban entre 4 y 6, ese grupo intermedio es el que se tomó, sí, así que fue arbitrario, digamos, para dividir la muestra. ¿Cuántas palabras? No se tomó, para hacer esa división no se tomaban palabras. El año pasado los chicos leyeron un texto y solo respondieron preguntas de comprensión para dividir la muestra. Este año sí se va a hacer con muestreo de fluidez.
Solo ese grupo intermedio se le hizo la toma en voz alta el año pasado, porque, bueno, justamente estábamos en un piloto. Así que ese número lo tienen que establecer para... Y este año sí va a haber un corte. ¿Para hacerlo en función de lo que tienen o van a usar números regionales? Bueno, no sé, ahí lo vamos a tener que analizar seguramente, por ahí te voy a consultar, pero no, creo que lo ideal es siempre, o sea, tomar de referencia lo regional, pero ver exactamente qué está pasando, porque tenemos un contexto, insisto, que es bastante particular. Pues, o sea, hay chicos, o sea, yo te puedo decir, bueno, uno espera, qué sé yo, que lean 100 palabras y tal vez no, va a ser mucho más bajo el corte. Sí. Y después la otra era de, ¿por qué no leen? Bueno, porque la idea justamente es que el docente empiece siempre modelando. Desde el primer encuentro. A nivel de palabras, por ejemplo. Cuando leen a nivel de palabras. Sí, ahí ya leen, sí, leen solo. No de a uno, pero lo hacen con el compañero. La idea es que el docente vaya pasando en el aula. ¿A eso no hacen lectura así de a uno por alta? Sí, cuando hacemos las palabras relámpago, por ejemplo. Palabras relámpago, sí, las leemos todos, leemos la palabra, porque la idea es justamente trabajar esa lectura de palabras. Pero no empezamos leyendo el texto cada uno en voz alta, eso no. Eso primero todo lo anterior y después llegamos a que cada uno lea. A nivel de palabras sí. Pero siempre modelando, siempre el docente modela primero, trabajamos y después leen todos. Sí. No, o tal vez no todas, de a una, pero la idea es siempre ir con un modelo. A uno en nivel de palabras. Sí. Sí. Preguntas. Yo tengo 28, así que no hay problema. Vamos. Vanessa, primero, antes que todo, me parece una presentación increíble. Primero por tu fluidez de exponer muchas ideas. Casi todo el mundo que seguimos con mucha atención. Primero por un medio así breve, digamos. Me parece que es realmente un placer que una persona que ha investigado sobre el tema, que es investigador en CONICET, que trabaja en universidades, esté pudiendo asesorar un ministerio. Parece muy evidente, pero no lo es. Que puedas estar acá y que esto se pueda discutir y que lo puedas pasar como colegas que entienden del tema. Nosotros entendemos un poco menos porque eso mucha gente me parece que esto es lo que le puede dar alguna sustentabilidad, una estrategia en este punto que creo que este país no tiene hace muchos años en esta materia, ¿no? Digo, dar una base científica y hay que dedicado años a estudiar el tema, a buscar en la literatura internacional, a poder buscar ese conocimiento, a reflexionarlo. Y de parte de nuestra universidad, digo yo, lo voy a decir, es un orgullo que puedas venir a presentarlo y que vayamos viendo cómo va desarrollándose esto en el tiempo que no pensamos soltar, ¿no? Entonces, me parece que eso solo lo quisiera destacar. Después, respecto de preguntas, yo sé que dos cosas. Una, hay un lugar para el diccionario, más adelante en algún momento, el otro hay una discusión. Antes tradicionalmente chicos teníamos que agarrar, cada semana había una lista de palabras. Había que buscar el diccionario, leer, y eso iba incorporando o complejizando el acervo. En cierta medida, esta idea de la palabra del armado como el diccionario, sí o no, esa es una pregunta. La otra es, lo que ustedes están proponiendo es una pedagogía muy sistemática, apoyada bastante en textos, bastante distante de lo que ha sido ciertas corrientes pedagógicas que han tenido en general en nuestro medio de hay que esperar, hay que ver, hay que hacer un itinerario, el docente va viendo. ¿Qué les pasó en términos de aceptación del programa en tanto propuesta pedagógica? Bien, no, lo que decís del diccionario es súper interesante. No usamos el diccionario en el programa. No significa que no, joder, no, esto no es, el programa no es toda la hora de lengua, esperamos. Entonces, lo que hacemos es usar palabras o definiciones que le llamamos amigables, ¿no? Justamente porque lo que buscamos es facilitar la comprensión del texto que se va a leer. Entonces, en la guía del docente aparecen las palabras que nosotros, ahí hay un trabajo también de sugerencias de palabras, pero después el trabajo del docente, porque uno puede a priori pensar que determinadas palabras pueden no estar o ser poco familiares para el vocabulario de los chicos, pero eso es mucho
tiene que ver con el conocimiento del contexto. Entonces nosotros preseleccionamos algunas palabras y proponemos explicaciones del vocabulario de manera muy familiar y con ejemplos, ¿sí? No trabajamos con definiciones del diccionario, ¿sí? Porque, a ver, cuando hay... te explico por qué. Porque cuando hay dificultades a nivel de desarrollo del vocabulario y comprensión, los chicos no pueden no incorporan el vocabulario, no desarrollan conocimiento del vocabulario por leer una definición del diccionario que a veces puede ser totalmente distante y hasta tener palabras difíciles. Entonces, cuando se interviene en desarrollo del vocabulario, como en primera etapa es justamente trabajar desde lo amigable, buscar sinónimos, esa es la estrategia. Sí. Sé que el programa Fluir Lector está armado para terceros. Sí. Si yo tuviera que pensar desarrollo de Fluir Lector y de lectura, ¿qué lugar ocuparía el diccionario? ¿O el diccionario? Bueno, para mí es un recurso fundamental, ¿no? En cuanto uno justamente empieza a acceder a otro tipo de explicaciones acerca de las palabras, ¿sí? Pero requeriría cierto nivel de desempeño en un lector, ¿no? Si estamos hablando de estos niveles, seguramente si hay dificultades de comprensión, hay dificultades de vocabulario, necesitamos como empezar por esta base. En niveles más avanzados sí, uno puede pensar estrategias para incorporar definiciones hasta del diccionario, después explicarlo de manera... Podríamos pensar un montón de otras alternativas, seguramente. Y, bueno, sí, creo que tal vez esa es la parte por ahí más difícil de digerir, porque es cierto que a pesar de que hay mucho desarrollo en el mundo y en el ámbito de la investigación y también en el ámbito pedagógico de líneas como estas que tienen que ver más con la psicología cognitiva, las neurociencias o todo lo que se llama ahora las ciencias de la lectura, hay mucho desarrollo, está muy poco incorporado, digamos, en las prácticas de enseñanza en nuestro medio. Entonces hay resistencia, hubo resistencia, no siempre, o sea, hay distintas realidades, docentes que ven la estrategia, la pueden incorporar, a otros que les resulta o muy distante o que es una práctica ¿cómo te diría? Como si le fuera una receta o algo así, ¿no? Lo cual es difícil, porque en realidad de lo que se trata es justamente de lograr sistematicidad, no de que sea una receta, sino de que sea una estrategia que se pueda ir reiterando y repitiendo para que los chicos la vayan incorporando de a poco. No es que es una receta que lo vamos a leer y lo vamos a hacer siempre de la misma manera. En este momento se hace esto, pero justamente requiere un trabajo de seguimiento y de atención al proceso de aprendizaje de los chicos que dista mucho de ser una receta, ¿no? Me parece, al contrario, implica entender qué parte del procesamiento es en el que está teniendo dificultad para poder andamiarlo, para poder modelarlo, es esa palabra, ¿no? Entonces requiere un docente súper atento al proceso, y creo que es totalmente lo contrario de decir que es una receta, pero bueno, esa es en general la resistencia, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a hacerlo de una manera no sistemática que nos parece que lo sistemático es así, como que alguien te dice que esta es la única manera de hacerlo. Pero bueno, sí, para mí es todo lo contrario, ¿no? Cuando lo pienso hasta me cuesta digerirlo, porque digo, no, es entender al otro, ¿no? Es estar en ese mismo momento, cuando escuchás a un leer, poder ponerte en su lugar y decir, es la palabra, es esto, mirá, las pausas, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Pero bueno, sí, esa es en general la mayor discusión en cuanto a la sistematicidad. Permite evaluar también, bueno, la evaluación también, bueno, son prácticas que creo que de a poco, para mí es muy valioso incorporarlos, ¿no? Como sistema educativo. ¿Qué más? Yo quiero agregarte algo del diccionario, porque la vez pasada justo salió un paper que hablaba de eso y de que el uso del diccionario en los niveles de primaria no tenía mucho sentido pedagógico, porque interfería si era en un texto, en la fluidez, en la comprensión, y que era demasiado complejo y que no era la mejor forma del aumento del léxico. Era muy interesante, que es justamente esto, ¿no? Una cosa es el diccionario y otra es la incorporación sistemática de palabras, que la puedes hacer de otra manera. Claro, nadie dice... Para poder leer textos más complejos hay que incorporar sistemáticamente palabras. Se puede hacer un diccionario o no, eso es lo que tiene. Que es lo que planteaba ella antes del trabajo previo a la lectura y todo. Sí.
Ahí te van a acercar un micrófono, por favor. Gracias. Me llamo. Nosotros allá en Venezuela tenemos un sistema educativo muy distinto por lo que he visto acá en Buenos Aires específicamente, que es donde vivo. Con respecto al diccionario, yo enseñé a leer a mis hijos con el diccionario. Mucha gente no lo cree, pero es cierto. Existen los libros de lectura inicial, Mamemimomo, que enseña el sistema silábico. Pero yo soy de las personas que pienso que un niño que no habla, no lee. Si un niño es retraído en el habla, porque la lengua materna es muy importante, padres que no hablan no se comunican con sus hijos, no incentivan la lectura, o sea, no va la lectura hacia ese destino, que es la comprensión lectora. ¿Me explico? Cuando yo utilizaba el diccionario, por lo menos, mi primer hijo, mi esposo, el bebé, mi esposo y yo, entonces competíamos con 3 diccionarios, claro, lo dejábamos ganar, y empezamos que él buscara la sílaba ma, la sílaba me, la sílaba le, así. Luego íbamos bisílaba, trisílaba, así íbamos incorporando las sílabas y él buscaba en el diccionario. Nosotros lo dejamos ganar. Yo tuve 4 hijos y en la medida que mis hijos iban creciendo, teníamos ese juego. Y eso lo incorporé a primaria, porque a mí más que todo que me gusta, yo también trabajo en preescolar, pero siempre me ha gustado el primer grado, por la iniciación a la lectura. Pienso que la iniciación a la lectura es muy importante para lograr esa fluidez. ¿Me explico? Pienso, hablo de mi experiencia en la universidad, nosotros como docentes no nos enseñan eso, o sea, que enseñemos a leer, que enseñemos al niño a amar el libro, porque no es el error y leyeron, que bien lee, sino que de verdad sienta interés, quiere leer un cuento, quiere leer la historia. En Venezuela es así, o en Buenos Aires es así, que en San Martín, o sea, saber ese interés. Y te voy a hacer una pregunta. El Ministerio de Educación acá tiene una verdadera evaluación acerca de la lectura, la comprensión y la expresión oral del docente. Porque en mi caso particular, como pedagógica, te digo, docentes que hablan, fatal. Un docente que habla mal, escribe mal, no lee. Entonces, exigirle a un docente que le diga a los niños, vamos a hacer este plan de fluidez de lectura, maestro que no lee. Le preguntas a un autor y no sabe decir cualquier autor. Un autor de acá de Argentina, hasta lo desconocerá. No estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Pero me refiero, ¿existe esa evaluación? Otra pregunta. ¿El resto de los libros de textos manejados acá van a la par con este programa? Más que todo el de lengua. Porque cuando vos habláis de la prosodia, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los signos de puntuación, o sea, debe ir a la par lenguaje con el programa. O sea, yo le digo a un niño, por favor, pero que él sepa qué es la exclamación, qué es el signo. Pregunto eso, porque en mi país no es así. Existe un programa también de comprensión lectora y no va a la par con los textos. ¿Me explico? Yo pienso que es allí donde está la falla de la fluidez lectora. Otra pregunta. La última. Sí, la última. La comprensión lectora, para mí particularmente, pienso que es la que otorga al niño ser creador de textos. Un niño que es creador de textos es un maravilloso lector. Gracias. Bueno, creo que las preguntas, las 2 primeras te las podemos responder, creo que casi todos los que estaban en esta sala. No hay una evaluación de ese tipo, ¿no? Al menos desconocemos, si existe, la desconocemos, no es. Y después, en cuanto a la línea,
es un poco lo que la segunda pregunta que respondí Mariano. La línea del currículum está toma otros enfoques y dejó de lado, ¿sí? Tradicionalmente ha dejado de lado los enfoques cognitivos. Entonces, lo que sucede es que es muy heterogéneo el material. O sea, está el programa de fluidez y hay otros materiales que tienen otro enfoque, entonces no hay ahí diálogo. Eso es lo difícil, tal vez, de este periodo que estamos viviendo actualmente. Supongo que hasta que por ahí sea todo el sistema más permeable a que esto, digamos, que estamos hablando acá es una línea de investigación que tiene no solo investigaciones empíricas, ¿sí? Digamos, más de corte, netamente experimental, sino que también se hace en el aula, digamos. O sea, muchas de las investigaciones que yo cité son trabajos que han hecho investigadores con docentes, codo a codo, desarrollan el programa, lo aplican. Bueno, necesitamos ser más permeables a eso en nuestras prácticas de enseñanza. Y lo otro que decías de todo el tema de la oralidad y lo último, sí, coincido, es fundamental, ¿sí? Cuando hay la comprensión es lo que te abre la puerta a todo. De hecho, hay programas de fluidez con chicos más grandes que como una de las actividades incluyen hablar, o sea, producir textos de curso oral sobre el texto, empezar a organizarlo, a veces tipo primero el docente escribe, tipo lo que conocemos acá como el diario mural, o ¿sí? Y después los chicos empiezan a escribir sobre los textos. Y esos son los programas que logran como consolidar, porque eso es lo que hacemos en general, ¿no? Necesitamos después, leemos varios textos, a veces conjugan, son propuestas muy interesantes, textos expositivos y narrativos en los que se toma, por ejemplo, un tópico, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Tal vez una noticia sobre un perrito y después en otro el perrito que se perdió, que lo adoptó un nene, bueno, ¿no? Y después terminan produciendo un texto en base a eso, ¿no? Entonces, sí, eso es sumamente interesante. La escritura parte de la comprensión. Por eso la base, también cuando hablamos de interpretar, por ejemplo, que yo siempre lo distingo de comprender, cuando hablamos de interpretación necesitamos antes comprender los textos, si no es muy difícil interpretarlo, porque interpretar implica relacionarlo con otros textos, poner en juego otras variables, ¿no? De mi recorrido como lector o de mis conocimientos de vida. Así que sí, coincido. ¿Alguien había levantado por ahí? ¿Por acá? ¿Por allá? No, para que se escuche. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Me puedo acercar también? Se escucha, se nos escucha. Ajá. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Yo quisiera saber si el programa tenían pensado extenderlo para niños de educación inicial. ¿Por qué? Porque yo pienso que tomando la educación inicial, incluso desde los niños de 3 años en adelante, podemos hacer más fácil la comprensión lectora a nivel primario, ¿sí? Vengo de una experiencia de enseñar a los niños desde los 3 años a través del juego con la lectoescritura, y niños de 4, 5 y 6 años ya comienzan el proceso de lectoescritura, y para los profesores de primaria se les hace ya más fácil el tema de la comprensión lectora. Por eso mi pregunta es si ustedes piensan extender esto a educación inicial, porque a mí me parece súper importante que comencemos desde la base para que podamos continuar en primero, segundo y tercer grado y darle una continuidad a ese niño que viene de educación inicial a la educación primaria. Gracias. Sí, no el programa de fluidez, pero hay programas pensados y propuestas pensadas para el nivel inicial dentro de la misma línea. Por ejemplo, todo lo que yo les contaba de lectura dialógica, esto es, la comprensión empieza a desarrollarse en la oralidad, ¿sí? Hablando, o sea, uno puede modelar el proceso sin llegar, por ejemplo, a la lectura en eco, a coro, lectura independiente. Uno puede trabajar también la comprensión, ¿no? Toda esta primera parte del modelado del docente, eso es sumamente importante, el trabajo con vocabulario,
es sumamente importante para el nivel inicial. Y coincido con lo que vos señalás, el nivel inicial es la base. Eso, ¿se acuerdan que yo les mostré el gráfico del efecto Mateo, de Stanovich? Bueno, cuanto antes se revierta esa brecha, pensando sobre todo en la diversidad que tenemos nosotros en nuestro contexto, nuestra coyuntura actual, ¿no? En el país, en la ciudad de Buenos Aires, cuanto antes la escuela pueda atender a desarrollar estas habilidades que, insisto, son básicas para poder desempeñarte más adelante en la vida, no solo en la escolaridad, sino en la vida, sí, la brecha podríamos, digamos, reducir ese desfasaje que hay entre los chicos que han tenido más experiencias de lectura y todo cuanto antes. El nivel inicial es fundamental. Sí. Sí, muy interesante, muy linda la exposición. Yo quisiera hacer un par de preguntas. Fui mirando unos poquitos datos del Censo de Fluidez Lectora de Mendoza. 3 preguntas. Una, si los datos que están tomando ustedes tienen alguna finalidad estadística o son simplemente insumos para el trabajo en cada curso. Digo, si los van a agregar. Y mirando los datos de Mendoza, no sé si los conocés o si ahí aparece un indicador sobre cantidad de palabras leídas en una unidad de tiempo, no sé cuál es, y un número. Bueno, ¿cuál es el número razonable, esperable, deseable, si es que lo hay? Y después el otro punto que me impresionó mucho fue una correlación bastante estrecha entre niveles de asistencia y rendimiento, ¿no? Donde ve un salto, un subconjunto de buena asistencia con un cierto desempeño que no sé si es el óptimo, pero era notablemente más alto que el otro subconjunto de alta inasistencia. Sí, Mendoza tiene la particularidad de que hace tiempo que cambió como desde la base, ¿no? Desde el nivel inicial, la propuesta de alfabetización y el censo. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando como en un programa de intervención bastante sistemático en las escuelas. El censo va tomando, creo, los distintos niveles y va haciendo mediciones con toma de lectura. Uno de los indicadores, que nosotros también lo tenemos, es la cantidad de lectura de palabras leídas correctamente en un minuto, ¿sí? Que es un indicador clásico de fluidez. Lo vamos a tener nosotros, lo vamos a incorporar. Yo supongo que cuando estén los datos, eso se va a publicar y se va a socializar. En términos de cantidad, uno podría esperar a partir de la bibliografía que lean 80, 100 palabras, pero eso también es bastante relativo, ¿sí? No sé con qué realidad nos vamos a encontrar. Y también a veces es muy relativo de los textos que se estén presentando, si son textos narrativos, expositivos. Hay una diferencia muy grande. Nosotros estamos trabajando con textos narrativos. No es lo mismo para un lector leer un texto narrativo que un texto expositivo, por la familiaridad con el género, pero además por las demandas que tiene cada tipo de texto, digamos, en particular. Así que eso es bastante relativo. Entonces, por ahí a mí me parece súper valioso y estoy muy de acuerdo y en la línea de Mendoza, quiero para aclarar lo que voy a decir, pero no, a mí particularmente no me interesa solo tomar como indicador la cantidad de palabras leídas en un minuto. Me interesa ver avances en términos de la prosodia, que lo vamos a ver, si hay, ¿no? Va a ser un buen indicador, y en comprensión. ¿Qué pasa con la comprensión de los textos? Es una situación de evaluación, yo lo entiendo, pero son textos que están todos pensados en términos de ser adecuados para el nivel y que no son complejos en la evaluación, así que yo creo que vamos a tener esos indicadores que va a ser sumamente interesante para ver cómo están relacionadas esas variables. El año pasado, en los datos generales, no está pulida la muestra ni nada, porque hubo escuelas que llegaron a terminar el programa, otras que no, hubo avances distintos, pero en las variables en las que más avanzaron los chicos tenían que ver con comprensión, prosodia, calidad de la lectura, ¿no? Entonces uno puede esperar, si hay dificultades a nivel de la decodificación, muchas pausas en la lectura, por supuesto que este indicador de cantidad de palabras leídas por minuto va a avanzar, pero eso
tiende a estabilizarse. De hecho, es como si fuera una tasa, llegamos a un nivel, no es que, sí, 150 palabras, depende del texto, hay distintos indicadores, pero es como un promedio de palabras que podemos procesar los lectores. Pero lo más importante es lo que pase con los otros indicadores, me parece a mí, ¿no? En términos de este programa y tercer grado, que es cuando ya esperamos, insisto, porque es tercer grado, y estamos esperando que los chicos ya en cuarto puedan desempeñarse de manera independiente. Y había otra última comentario, la correlación. Bueno, me parece que sí, que es evidente, ¿no? Si hay un programa sistemático y la repitencia va a tener el ausentismo va a tener un impacto en la trayectoria escolar. Eso me parece que es bueno. Lo malo sería que no tenga, digamos, que no lo tuviera, que puede suceder. Sí, dale. Volviendo a lo de prosodia, que me parece súper interesante, uno podría separar prosodia en una parte que está asociada, que no tiene, como decíamos, no tiene representación gráfica, y hay otra parte que sí tiene representación gráfica, que es la puntuación. Y vos decías, describías genial a los chicos, hay chicos que decían, paran, ¿no?, donde están, en cualquier lado, y que no pueden, digamos, que van leyendo, y leen, en realidad muchas veces es hasta que se quedan sin aire, como fueras. Uno podría pensar, o vos pensás que sería lógico o sería interesante relacionar esa dificultad a la falta de enseñanza de la ortografía, de los puntos y del sistema en los primeros niveles escolares, dejando de lado el sí, me encanta, dejando de lado eso el sí, me encanta o sí me encanta. ¿Eso podrías asociarlo? Sí, de hecho, en general, por ejemplo, cuando yo trabajo en términos de mi investigación, lo primero que hago es tomar una prueba para saber si conocen los signos de puntuación. Es fundamental. Y en el programa de fluidez, en los primeros encuentros, en la guía del docente, incorporamos toda una parte de trabajar los signos de puntuación. Muchas veces lo que sucede es eso, que no los conocen. Y ahí viene la otra parte. Vos al comienzo decías, esto viene después de un montón de cosas que había que hacer. Entonces me encantaría si podés contar brevemente cuáles son ese montón de cosas antes de esto. Y la otra pregunta es, el año pasado fue cuarto, post-COVID, este año es tercero. ¿La idea es que siga bajando o tercero? ¿Vos qué harías? Si dependiera solo de vos. Sí. ¿Dónde debería estar para que no sea demasiado bajo? No, yo creo que tercero es el grado, bueno, es por ahí después me repetís la otra porque seguro que me voy a olvidar, pero tercero es el grado en el que en general se utilizan los programas de fluidez en todo el mundo, ¿no? Porque es como, hay un periodo, o sea, a ver, ahí sí tendríamos que tener en cuenta las características de nuestra lengua y lo puedo enganchar con la primera pregunta. En un proceso de alfabetización que sea integral y que uno desde el nivel inicial trabaje los distintos aspectos que sabemos que están ligados al aprendizaje de la lectura y la escritura, uno partiría del trabajo con la comprensión desde la oralidad, el desarrollo del vocabulario fuertemente en el nivel inicial, conciencia fonológica, presentar las correspondencias, lectura de palabras, escritura de algunas palabras, no de memoria, ¿no? Estamos hablando de usar las estrategias que se requiere utilizar para poder leer y escribir palabras, y bueno, avanzaríamos ya, pensaríamos en un, no sé, primer grado, que ese proceso se consolide, puedan leer textos breves, ¿sí? O empiezan leyendo palabras, lean textos breves. Segundo grado, en el español, ¿no? Porque cada lengua tiene su particularidad, pero en el español, hacer una lengua de ortografía transparente, en realidad no tenemos mayores dificultades, excepto por algunas palabras de ortografía opaca, ¿sí? que se explican por reglas o no, por la convención, pero excepto para aprender esas representaciones ortográficas no hay mayores dificultades. O sea, por lo tanto, un chico en segundo grado ya podría leer textos breves y podríamos pensar en mediados de segundo grado, empezar a trabajar con aspectos que tienen que ver con la fluidez. Todo esto que decíamos, ¿sí? Podríamos andamiar el proceso hacia adelante. El tercer grado es un momento adecuado, pero el problema que tenemos actualmente es que en tercer grado hay una realidad muy heterogénea. Hay chicos, así, aunque suene duro, que todavía no pueden leer palabras. O sea, no pueden ni siquiera decodificar con dificultad. Entonces, al tener esa situación, lo que hace es que todo el proceso, ¿sí? Que sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿Lo adelantáramos y ubicaríamos ese heterogéneo del tercero?
Sí, pero haciendo todo lo que hay que hacer antes, ¿no? Porque si no estaríamos siempre en la misma, digamos, como que... Es como, claro, tal cual. Sí, 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 por supuesto. Pero por ahí tiene que ver, ¿no? Respecto a lo que decían, tuve muchos años en primer grado y lo que nos quitó en otro programa antes y todo lo opuesto a lo que vos estás planteando me parece fabuloso. Y lo que veo es como que es excelente que esté en tercero, ¿no? Tercero ciclo, como somos nosotros, pero es como que los 2 años previos no hay una corrección, no se toma el error, porque si marco el error está mal, entonces el chico sigue viendo mal, llega a un tercer grado, no puede separar palabras, digo, es como que Es el fracaso más el marcar, deje de tomar esto, digo, empecemos a buscar el error, a marcar el error, porque si no, en tercero es como que la heterogeneidad es cada vez más grande y la brecha es cada vez más grande, ¿no? Es lo que se nota, yo lo veo en mi escuela, con tercer grado, yo en mi pasado estuve en tercer grado, y la heterogeneidad que tenía en mi pasado era enorme. Y hoy me toca estar en sexto grado, y yo le decía, ya están perdidos entonces, porque no tienen un momento de su motivación, no saben hacer pausas en lecturas. Y yo, claro, alfabetizando, tomando esas bases que se tendría que haber trabajado antes, es esto. ¿No? Que me parece fabuloso el programa, en mi escuela se lleva a cabo y se ve el trabajo. Digo, los 2 grados que están antes, digo, ¿qué se hace? Es un tema de métodos, es lo que hablamos desde la primera vez que nos juntamos en el seminario. ¿Qué esperamos? ¿Cuándo lo esperamos? ¿Cómo lo logramos? ¿Y cómo formamos a los docentes que lo tienen que hacer? Esto está buenísimo porque mide en un momento y empieza a remediar ahí. Ahora tenemos que trabajar además en todo lo... Sí, pero lo de esperar, no. Eso es lo peor que podemos hacer, esto de seguir esperando. Los chicos no van a aprender solos. O sea, si no hacemos por eso es importante también incorporar, si vemos que hay algo que no funciona, ser también hábiles en ese sentido, ¿no? Como profesionales de la docencia, decir, bueno, busco una estrategia que me ayude a avanzar. Que un chico pase, o sea, nosotros naturalizamos que los chicos pasen segundo grado todavía sin leer palabras. No va a aprender solo. Si no lo aprendió ahí, entonces te pasa tu situación, tenés que empezar de cero, como hacías con tus alumnos de primer grado, pero en sexto o en tercero o donde te toque. Y gracias, y me parece perfecto que lo hagas, porque es la manera. Si no, ese chico va a ser, digamos, solo no va a poder, ¿no? Es eso. Considerando lo que estaba diciendo allá, considerando lo que estaba señalando ella recién, ¿no? Que me parece tan interesante, yo creo que uno de los mayores beneficios de la incorporación de esto que es tan valioso es todo lo que genera hacia abajo. Porque si en una escuela tenemos un equipo de conducción con cierta coherencia, ¿no? La lógica sería que los docentes trabajaran de manera colaborativa, y al incorporar y tener como objetivo en el tercer grado todo este conjunto, ¿no? de cosas tan valiosas para los chicos, eso debería significar al interior de la escuela que en segundo tenga este nivel de logro, y que en primero todos los chicos tienen que saber leer y escribir, aún aquellos que tienen dislexia. Esto está probado, digamos, ¿no? Entonces, me parece interesante saber si ustedes en ese trabajo que tienen en las escuelas tienen esa posibilidad de diálogo al interior de las instituciones para que los propios docentes se constituyan también en protagonistas de promover, ¿no? Que, bueno, esas prácticas que ella estaba describiendo recién son las que nos llevaron a que tenemos en quinto grado chicos que no estaban alfabetizados, ¿no? Casos que uno puede decir en séptimo grado solo leía mayúscula imprenta, entonces, con suerte. Entonces, en eso ustedes piensan en poder dar una mano en ese sentido para que en la escuela haya esa coherencia que posibilite, bueno, cada año, ¿no? Dar pasos significativos en ese sentido. No, sí, eso me parece uno de los impactos más interesantes, digamos, más allá de los resultados.
O sea, cada escuela, por supuesto, sabemos, tiene su realidad, todo, pero hay varias escuelas que están en esa línea, ¿no? Que empezaron como a prestar atención, bueno, pero entonces no pueden llegar leyendo imprenta mayúscula porque no van a poder participar en el programa, y sabemos el impacto que tienen porque lo hicieron el año pasado en cuarto. Entonces hay escuelas que van incorporando así como indirectamente algunos cambios, escuelas que están usando el material del año pasado aún en cuarto, quinto, sexto, porque tienen chicos que por ahí tienen dificultades. Entonces en ese sentido la idea es que, bueno, cada escuela puede gestionarlo, ¿no? Al cambio de manera independiente, pero en ese sentido, sí, de nuestra parte, por mí, o hablo por mí mejor, yo estoy totalmente disponible. La semana pasada fui a una escuela en la que estaban interesadas justamente en usar el programa en otros grados, o sea, en la medida de mis posibilidades, por supuesto, todo lo que se puede hacer, y sobre todo cuando hay una comunidad que está comprometida porque ve el progreso de los chicos, que es lo que nos interesa. Sí, sí. Bueno, eso el año pasado, hay varios impactos así como más indirectos en términos de la comunidad. El año pasado, bueno, por ahí había algunos referentes de los que trabajaron, pero a mí hubo algo que me quedé impactada, porque en cuarto grado había muchos chicos de estos que dicen, bueno, no presta atención, no quiere leer, se queda callado, interrumpe cuando lee el otro, porque se aburría básicamente. Y empezaron a participar en el programa de fluidez y después volvían al aula y ellos querían leer. Y la maestra decía, que a mí me quedó grabado, decían, no reconozco a mis alumnos. O sea, esos que eran el mal alumno, el mal estudiante, era el que estaba, ¿no? O sea, y no es algo, o sea, insisto, no es el programa, no es algo mágico, es solo dar en el momento adecuado el andamiaje que se requiere. Pero para eso, sí, y es fundamental entender el proceso. Si uno no tiene claro el proceso, es muy difícil planificar una intervención. Y eso creo que tiene que ser, o lo que yo apunto, por ejemplo, en las capacitaciones, que por lo menos o sea, que quede claro que entendemos por un proceso cognitivo, porque acá es mucho más complejo que decir solo, bueno, lee como puedas o hacelo o ya vas a aprender, ¿no? Requiere entender todo el mecanismo y todas las variables que están implicadas, o sea, que es sumamente complejo cuando leemos. Si podemos entender eso, entonces es mucho más fácil poder ayudar a los chicos en ese proceso, en esa etapa, digamos, que es para ellos es realmente un proceso de resolución de problemas, es algo que les requiere toda la atención. Entonces necesitamos comprenderlo, entenderlo como tal, para saber cómo ir digamos, andamiento y haciéndolo avanzar. Si no, para mí no hay digamos, no hay salida, porque no sabes qué hacer, le das para leer, pero el nene no quiere y todo, y entonces es recursivo, no hay forma. Nadie quiere hacerlo, no puede. Claro, obvio, más vale, yo tampoco. Sí. ¿Qué? Bueno, entonces... No importa, supongo que se escucha. A ver, dos o tres preguntas sobre la organización del operativo, digamos. ¿Cuál es la escala hoy del proyecto? ¿Cuántas escuelas, cuántos grados, cuántos cursos, cuántos... Segundo, si es un proceso proyecto de escala significativa, hay una cantidad de gente involucrada en la actividad. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué evaluación hacen ustedes y ellos de esta experiencia? ¿Quién es este activo de maestras que están implementando el proyecto? Tercero, vos hablaste, Mariano te preguntó, de resistencias. ¿Esas resistencias tienen alguna idea si se concentran en algún tipo de escuela en particular, si están más o menos distribuidas, si la división pública-privada hace diferencia o no? Bueno, algunas cosas te puedo responder, otras tal vez más general, para ser políticamente correcta. No, voy a responder. Mira,
Este año es en todos los terceros grados, o sea que son más o menos 1.200 docentes. ¿Cómo? Sí, entre gestión estatal, de privada se sumaron las escuelas que estaban priorizadas, ¿sí? Porque tenían alguna dificultad o porque habían manifestado que tenían dificultades, y escuelas que también quisieron sumarse. De privadas hay muchas escuelas que voluntariamente se sumaron, y aún cuando no alcanzaban los cuadernillos, se encargaron ellas de imprimir los cuadernillos y de gestionar esa parte, y están participando en las capacitaciones. Somos un grupo de 10 capacitadores, o sea, del programa, que somos los que trabajamos en el material, acompañamos todo el proceso desde el año pasado, y este año los docentes que estaban que implementaron el programa, muchos de ellos, y otra gente que se fue sumando, son un grupo de 50 aproximadamente, les llamamos referentes. Acompañan a las distintas escuelas, están divididos por distritos. No me acuerdo exactamente cómo se organizó, pero bueno, hay todo un dispositivo para que sean escuelas justamente que les queden cercanas, y la idea es acompañar al docente, por ejemplo, revisar las estrategias, acompañarnos en la capacitación, responder dudas. Algunos ayudaron en la toma de datos, por ejemplo, esta semana. Bueno, esa es la idea. Se incorporan también bibliotecarios, docentes, asistentes que están en la escuela, que se pueden incorporar para ayudar en la implementación del programa. También se han incorporado algunos. Entonces somos un grupo bastante grande de personas que estamos. Nos reunimos con los docentes de manera semanal. A veces, por ejemplo, cuando hay evaluación, como en este caso, la clase son cada 15 días, y la idea es que una vez terminada la capacitación y cuando empieza la implementación, hacer reuniones quincenales que le llamamos como acompañamiento. Y la idea de esas reuniones es trabajar cada uno de los encuentros y las estrategias de manera como bien precisa y sistemática. La capacitación es bien enfocada en el marco teórico, presentamos la propuesta, entonces después, una vez que empiezan a implementar, es ir acompañando todo ese proceso, y ahí están los docentes con los referentes también involucrados. Entonces es un proceso que va a llevar todo el año, como de formación en acción. Y después, ¿qué otra cosa? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿No te acordás que no me quería? No, puede estar, sí, no sé, la verdad es que hay diferentes situaciones, escuelas, en las escuelas privadas hubo muy buena recepción, aún escuelas que tuvieron que adaptar por cuestiones religiosas, todos están trabajando en adaptar, trabajan conmigo, nos reunimos, cambiamos algunas cuestiones de los textos, pero están todos trabajando bien. En general, la resistencia es más en estatal, ¿no? Ahí es como, o sea, no es porque sean todos resistentes, sino que es más heterogéneo todo, los distintos distritos, las escuelas, pero no podría darte mayores precisiones, ¿sí? No, en estatal es obligatorio. Claro, en estatal es obligatorio, sí. También eso es cierto. Sí. No, pero yo creo que hay cada día una mayor conciencia y que esa resistencia cada día es muchísimo menor, ¿no? Acá están entre nosotros parte de un equipo de mentoras, toda gente valiosísima del sistema educativo, exdirectores, supervisores que acompañan en un proyecto de desarrollo profesional a directores en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, más de 40, y han vivido el año pasado lo que significó la prueba de fluidez lectora, e incluso ellas tuvieron la habilidad de trabajar con sus directores, de proponerles el material, aunque su escuela no participaba, pero fue interesantísimo ver todo lo que se generó al interior de la escuela, ¿no? En ponerse en tema, en cómo podemos hacer. Entonces, de verdad, creo que hoy la resistencia está en algunos casos, como pasa siempre, con algunos docentes más ideologizados que por otra cosa, pero que cuando uno se para, que creo que es lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Pararnos en los niños y que es en aquello que efectivamente ayuda a que se puedan desarrollar y aprender mejor. Bueno, desde ese lugar creo que hoy hay un trabajo muchísimo más rico, y fue interesantísimo ver la movilización que se generó en las escuelas que no participaban de la prueba. Entonces, eso te habla claramente que hay una valorización, una toma de conciencia del problema que tenemos,
Y me parece que eso es muy interesante, como un muy buen síntoma, ¿no? A pesar de todas las dificultades y de la situación que por supuesto nadie niega ni desconocemos, ¿no? Porque los resultados venían siendo cada vez peores. Entonces creo que toda innovación hace que uno lo desestabilice y decida cambiar para obtener mejores resultados. Por eso creo. Sí, bueno, eso también, los supervisores, directivos también estuvieron participando en las capacitaciones, o sea, hay mucho compromiso, realmente. A veces la resistencia se vence así, con el tiempo, ¿no? A veces primero es difícil, pero después, cuando ven que realmente funciona, y además que los chicos están motivados, que no es algo que solo tienen el libro, sino que los chicos piden y todo, es como que se genera también una dinámica en la que, digamos, está bueno estar en ese lugar. Es una reflexión, dijiste una mala palabra, que fue libro de lectura. Hace unos cuantos años que en ciertos medios pedagógicos, en nuestro medio, el libro de lectura empezó a ser una mala palabra. ¿Por qué? Porque cuarta de libertad, porque, etcétera. Bueno, obviamente un libro hace 50 años no se le validó hoy por diversas razones. Pero entiendo que el programa se sostiene en un libro de lectura, obviamente con características particulares. Quisiera una reflexión tuya sobre eso, porque eso va marcando un estándar de qué queremos que leas y que seas capaz de leer, incluyendo las palabras, la complejidad del texto. ¿Qué pasaría si pensamos en libros de lectura bien graduados para ir señalando los estándares que recién también acá la compañía decía? Sí, no, a mí me encanta el libro de lectura, soy muy tradicional. Soy de letras, pero para mí es, bueno, primero, en un programa como este, es un libro de lecturas, o sea, tenemos lecturas seleccionadas, pensadas, graduadas, pautadas, o sea, no hay otro nombre, digamos, que ese. Y después, con lo que decías del pensar en textos graduados, hay propuestas, los lexiles, hay distintas estrategias que las que miden los textos para sugerir, según muchas veces cruzando con la tasa de lectura, entonces que tiene que ver con la cantidad de palabras leídas por minuto, etcétera. Entonces se hacen distintos indicadores que se cruzan y te da un indicador que es los lexiles. Entonces un texto de tales lexiles para este nivel de lector. Yo soy más bien de la idea de que en realidad en el aula tiene que circular, o sea, va a parecer contradictorio con el programa de fluidez, pero en realidad para mí en el aula tiene que circular todo tipo de material, más complejo, más difícil. El programa de fluidez está pensado para ir andamiando de a poco el proceso. ¿Y por qué? Porque el foco es que los chicos, aun cuando tengan dificultades, lean entrecortado, con muchas pausas, desde el primer encuentro, practicando, digan, puedo hacerlo, porque esa es la idea, de entrada, motivarlos. Y después viene toda la práctica, sin que se dé cuenta, jugando con los iconos y todo, está leyendo un montón, ¿no? Eso, como darle sistematicidad a la práctica. Pero a eso habría que sumarle lecturas más complejas, desafiantes, que se pueden presentar así, leyendo en voz alta entre todos, presento el vocabulario, relaciono otro texto, un texto expositivo de un tema nuevo y que sea hasta de un nivel más alto. ¿Por qué? O sea, no hay por qué excluir eso siempre y cuando haya un trabajo de modelado. O sea, un docente que se siente, trabaje con ese texto. Ahora, si uno se los va a dar y les va a decir, bueno, haz lo que puedas con tus habilidades y vamos a estar en problemas. Pero en realidad, si uno prepara eso, lo puede planificar, todo tipo de material puede decir, hasta el nivel inicial me animo a decir, ¿no? Uno puede hasta leer noticias complejas y los chicos lo van a entender siempre y cuando uno sepa en qué aspectos tiene que intervenir, que tiene que acompañar, que tiene que modelar. Creo que es absolutamente complementario de lo que señalabas vos antes, que es una realidad muy presente en nuestras escuelas, particularmente post pandemia, del grado de heterogeneidad que uno se encuentra en el mismo grado. Entonces, el tener esa posibilidad, ¿no?, que vos señalabas, de otros desafíos, en esa heterogeneidad, a medida que los chicos van avanzando, también son recursos que el docente puede utilizar para atender a aquellos que por ahí tienen una facilidad, tuvieron un nivel de aprendizaje en un tiempo mayor que otro que todavía hay que seguir acompañando para que alcance tal grado, ¿no? Bueno, son las 8, la verdad que estuvo espectacular, un excelente comienzo de nuestro año de seminario.
Los esperamos en junio, ya les vamos a avisar. Va a ser difícil seguir con este nivel, pero mil gracias, ¿vale? Estuvo espectacular. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.